Muy buenas, saludos desde Cegama. En el día 31 de nuestro confinamiento y los números de los casos ya son oficialmente unos 2 millones, pero sabemos que son muchísimos más y muchos más muertos también, fallecidos, porque hay países enteros que no están haciendo nada de tests porque no pueden o no quieren o lo que sea, y hay muchísima más incidencia del coronavirus de lo que pensamos o lo que sabemos. Pero bueno, algunos gobiernos sí que están ahora ya intentando reiniciar la actividad económica. Va a ser muy complicado y entonces es tiempo de oración, desde luego. Oración por seres queridos o conocidos que han sido afectados por el virus mismo. También por los gobernantes que tienen ahora unas decisiones muy complicadas. También por los afectados económicamente, que al final creo que lo vamos a hacer todos. De una manera u otra nos va a pegar a todos, tarde o temprano. Entonces, pues son tiempos de oración, desde luego, y seamos fieles en eso, por supuesto. Pero hoy quiero mirar un tema enorme, tan grande que no sabía ni por dónde cogerlo. Al final el Señor me ayudó a enfocarme en unas cosas y es lo que voy a compartir. Espero que sea quizás pues refrescar la memoria, de volver a escuchar algunas enseñanzas. Igual hay algo nuevo, pero que sea para nuestra fortaleza espiritual y que quizás aprendamos algo acerca de lo que no debemos hacer para desagradar a Dios y lo que sí debemos hacer para agradar a nuestro Señor. Así que vamos directamente, voy a empezar, como siempre, en unos pasajes de la palabra, primero en Números, y nos vamos a enfocar entonces en Israel en el desierto. 40 años en el desierto. Así que vamos a ver primeramente el por qué pasó, ¿no? En Números, capítulo 14, versículo 34, dice: Dios hablando a través de Moisés, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Estas son por 12 espías que fueron a reconocer a la tierra prometida. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, iban a estar 40 años sin entrar en la tierra prometida, por los 40 días que anduvieron espiando y viendo la tierra, reconociendo la tierra, pero que luego trajeron un mal reportaje al pueblo y vinieron quejándose y con miedo, etcétera, etcétera. Y el Señor dijo: ya basta con vuestra incredulidad. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Toda esa congregación. Y luego, en Deuteronomio 8, también leo unos versículos, dice: y te acordarás, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Muy bien, pues entonces vamos adelante con algunas observaciones iniciales acerca de esos 40 años confinados en el desierto. Primero, casi todo lo que sabemos de ese tiempo de 40 años sucede dentro de 2 de los años, el año 2 y el año 40, el último año y el segundo año, que es cuando estaban donde el monte Sinaí. Bien, entonces, en la Biblia dice que salieron de Egipto 600.000 hombres, junto con las mujeres y los niños. Así que las estimaciones normales son de 2,5 millones de personas que salieron
a pie de Egipto hacia la tierra prometida, atravesando el desierto. Ahora, un milagro enorme que el Señor nos mantuviese durante 40 años, pero realmente un milagro es un milagro. Y el tamaño del milagro es irrelevante al final. ¿Pudo Dios coger 5 panes, 2 peces y alimentar con eso a 5.000 hombres y todas las mujeres y niños que estaban con ellos? Pues si Jesús pudo hacer eso, el Señor pudo también alimentar a 2,5 millones de personas en el desierto. Un milagro es un milagro. Y algunos se burlan de nosotros, que eso es imposible, qué barbaridad, estáis locos, etcétera, etcétera. Y yo digo, espera. Las mismas personas que atacan a nuestra fe por creer en lo que creemos, por fe, pero con la razón, esas mismas personas creen unas cosas fantásticas que yo no puedo creer. Yo no tengo tanta fe como la misma persona que ataca a la fe cristiana y a lo que creemos de la palabra de Dios. Entonces, todos vivimos por fe. Y el que dice creer solo lo que ve y lo que toca, no es cierto. Es una mentira, es una falsedad. Porque todos creemos muchísimo más de lo que podemos probar y tocar. Entonces, vamos adelante pues. Bien, tardaron desde Egipto hasta el monte Sinaí, que era el primer objetivo, llegar al monte Sinaí. Tardaron 47 días en hacer ese viaje. Fijaros que un grupo de 2,5 millones de personas caminando, cuando a la mañana salía la cabeza del pelotón, digamos, del grupo, la cola de la multitud tardaría todo el día en llegar a donde estaba la cabeza a la mañana, para que se moviese tanta gente caminando. Entonces, tremendo, ¿no? Estamos hablando de un viaje tremendísimo, ¿no? Pero 47 días tardaron en llegar al monte Sinaí. 38 años estuvieron en un lugar o alrededor de un lugar que se llama Cades. Así que la gran mayoría del tiempo en el desierto desconocemos de lo que hicieron. Bueno, no hicieron nada más que ir muriendo. Todos los que tenían 20 años o más se fueron muriendo, todos, menos 2. En Deuteronomio 1:45 nos dice que estuvieron en Cades muchos días. Ya lo creo, muchos días, unos 38 años. Bien, otra cosa, el monte Sinaí y el monte Horeb son lo mismo. Están hablando del mismo lugar. Si no el mismo monte, quizás 2 picos de la misma cordillera. Está hablando del mismo sitio, quizás del mismo monte, pero como mínimo están hablando de la misma zona. En número 33 tenemos una lista de 40 lugares donde acamparon en todos estos años. Moisés escribió esa lista, 40 sitios que él menciona, haciendo referencia seguro a los 40 días y a los 40 años, ¿no? Bien, hay una ironía muy triste que se nos dice en números 14, que la congregación deseó en ese momento, en el versículo 2, ojalá hubiésemos muerto en Egipto, ojalá hubiésemos muerto en este desierto. Y es exactamente lo que les pasó. Dios dijo, concedido, os vais a morir todos, los de 20 mayores de 20, vais a morir todos aquí. Los niños que pensabais que eran los vulnerables, los que iban a sufrir, ellos van a entrar en la tierra prometida. Qué ironía, ¿verdad? Más triste. Bien, muchos de los lugares que se mencionan durante este viaje larguísimo de 40 años, muchos de los lugares se sabe exactamente dónde están, pero otros no. En otros no sabemos. Y curiosamente, 2 de los lugares más prominentes no se sabe exactamente dónde están, o no con toda la certeza del mundo. Primero, Monte Sinaí, hay varias opiniones, y luego Cades, donde estuvieron 38 años, también hay diferentes opiniones de exactamente cuál es el lugar.
donde estaban durante ese tiempo. Muy bien, pues ahora voy a hacer un recorrido, espero que rápido, un recorrido de los 40 años en todos los lugares donde fueron en orden cronológico, ¿de acuerdo? Bien, primero tenemos en Éxodo 14 la salida de Egipto, llegada al Mar Rojo y el cruzar el Mar Rojo, ese milagro tan grande. En el siguiente capítulo tenemos las aguas amargas de Mara, ¿bien? Después tenemos en un lugar que se llama Elim, tenemos 12 fuentes de agua fresca y 70 palmeras. Esto es en Éxodo 15. Luego en esos capítulos también tenemos el tema, bueno, el desierto de Sin, donde les llegó por primera vez el maná y también los codornices que comieron, la carne que comieron. Todo eso ahí al principio. Luego en el capítulo 17 llegan a Horeb, el lugar donde había agua que salió de la roca y tuvieron para beber agua de la roca. Luego estuvieron en Refidim, donde tuvieron una batalla con los enemigos Amalek, y Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés para que Josué tuviese victoria en el valle. En ese mismo lugar, Refidim, vino el suegro de Moisés y le dio ese consejo tan bueno acerca de cómo juzgar a tanta gente. Bien, luego llegamos a Éxodo 20. En Éxodo 20, ¿qué hay? Pues los 10 mandamientos. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el monte Sinaí. Ya llegaron los 47 días, llegan al monte Sinaí, y en esos capítulos ya hasta el 35, tenemos los 10 mandamientos, tenemos el becerro de oro, tenemos también el tabernáculo y toda la preparación y la construcción del tabernáculo. Todo eso sucede ahí, en Éxodo, finales de Éxodo. Ahora, esto es todo ya es más o menos el segundo año. Ahora, saltamos 38 años al último, o 37 años al último año. Y nos saltamos totalmente el libro de Levítico y llegamos a Números. En Números capítulo 12, en un sitio que se llama Acerot, María, la hermana de Moisés y Aarón, le da al Señor lepra porque los dos empezaron a quejarse con Moisés, le llega lepra. En el capítulo 13, estamos en Números, llegan a Cades, ese lugar donde iban a estar más o menos ahí merodeando por ahí durante unos 37 años, más o menos. Cades, ahí suceden todas estas historias, los 12 espías, su reportaje malo, los 40 años, el versículo que leímos antes, 40 años que iban a estar, esa promesa de Dios, ¿no? Luego está la rebelión de Coré y todo el conflicto que hubo ahí, luego la vara de Aarón que florece, luego tenemos también la muerte de María, luego también tenemos a Moisés golpeando la piedra, la roca, en vez de hablar, golpea la roca, sale agua, pero ya Moisés, Dios dice, tú no vas a poder entrar en la tierra prometida. Luego tenemos a Edom, que le niega el paso a Israel, y por eso tienen que echarse para atrás, y bueno, todas esas historias bien conocidas tenemos en Números 13 al 20. Luego tenemos en el monte Hor, sucede en el capítulo 20, más o menos, donde Aarón muere a los 123 años. En el capítulo 21, Edom, también están alrededor, en las proximidades de Edom, es donde sucede la historia de las serpientes ardientes. ¿Os acordáis? Que empezaron a morir la gente por las serpientes y Moisés levantó la serpiente de bronce sobre el palo. Una tremenda imagen. Eso es todo en Números 21. Luego en el 22 llegan a lo que se llaman los campos de Moab, desde el cual están en el valle del Jordán y han dado toda la vuelta por la península de Sinaí. Ya están a las puertas de la tierra prometida, está el Jordán delante, está Jericó en el horizonte, y ahí viene toda la historia de Balaam, el profeta falso, Balaam. Luego, después de eso, en el 25, lo que se llama un lugar que se llama Sittim, mueren 24.000 personas por una plaga a consecuencia de todo lo que pasó con Balaam.
Y finalmente ya estamos en el último año, pasamos de Números a Deuteronomio, vamos al final del libro de Deuteronomio y tenemos al monte Nebo y el monte Pisga, que pueden ser lo mismo o todos están muy cerquitas, donde muere Moisés a los 120 años e instala a Josué como el nuevo comandante y líder de Israel. Todo eso es un repaso rápido de los 40 años de Israel en el desierto. Muy bien, algunas cosas más. Primero, pasajes claves en el Nuevo Testamento, hay muchos, pero dos que quiero resaltar. Primera de Corintios 10 y Hebreos, especialmente Hebreos 3 también, a finales de Hebreos 3. Son pasajes que hablan mucho de ese viaje. Bien, algunos tesoros espirituales que recibimos de ese viaje de 40 años. Tenemos los 10 mandamientos, tenemos el tabernáculo, sale de ese tiempo, y luego tenemos muchas figuras e imágenes significativas espirituales que salen de ese tiempo. Tenemos la serpiente de bronce, representando como nuestra salvación, ¿no? El Señor Jesucristo, la salvación, la fe. Tenemos también el agua que sale de la roca, que es la vida que sale de Cristo. Tenemos el maná del cielo, que es provisión para nuestras vidas. Luego tenemos la columna de nube y fuego, que habla de la provisión de Dios y de su protección. O sea que estos son enseñanzas que salen de ese tiempo, muy significativas. Muy bien. Otras observaciones, ya para ir terminando. Primera, en rojo, lo tengo aquí apuntado. Una de las enseñanzas que sacamos de ese tiempo. Dios odia la queja, la murmuración de su pueblo. Y eso es un tema que tenemos que tratar todos, ¿verdad? Yo todas las mañanas me agarro este aparato y saco mis pastillas para la mañana, 2 de la mañana, 3 a la tarde, para el corazón, para diabetes, azúcar y tal. Y esta mañana me lo puse en la mano como siempre y nada, a la boca. Y pensé, hay 2 formas de responder a esa situación. Muchos de vosotros tomáis pastillas y tenéis enfermedades de todas clases, pero pensando en ese movimiento de meter las pastillas, por un lado puedo decir, ¡ay, qué tremendos dolores y problemas tengo! ¿Por qué me tiene que afectar esto? ¿Por qué tengo que sufrir de esto y aquello? Y hay personas, ¿verdad?, que lo único que dicen, siempre están hablando de sus dolores y de sus quejas. Y parece que eso es la respuesta que tienen. O cuando veo las pastillas digo, ¡ay, Señor, gracias! Gracias por los médicos que tengo tan buenos, gracias por la medicina moderna y por todo el sistema que sabe lo que tengo y puede tratar el tema que tengo, y tengo estas pastillas que controlan la enfermedad, y gracias, Señor. El mismo movimiento puede provocar queja o puede provocar gratitud. Depende de mí y depende de ti. Y así es la vida. Con tantas cosas en la vida, ¿cómo vamos a responder? Pues a Dios. Él odia la queja de sus hijos y de su pueblo. Cuando nos enfocamos en lo negativo, malamente. Tenemos que ver que el tiempo en el desierto, para ellos, era un tiempo muy duro, de mucha tribulación, aflicción, pruebas, como las que estamos pasando. Algunos de vosotros estáis pasando, ya sé, estoy pensando en personas ahora, amigos, que están pasando por tiempos muy difíciles. Era un tiempo muy difícil, pero también un tiempo de grandes maravillas y grandes obras de Dios. Y las dos cosas parecen venir juntas muchas veces. Las pruebas, la dificultad y la mano gloriosa de Dios que Él nos enseña, especialmente cuando respondemos correctamente. Bien, la razón por la que estuvieron 40 años en el desierto, en vez de quizás 2 como mucho,
la razón. Dios nos lo comprime a una sola palabra en el libro de Hebreos, capítulo 3, cuando dice, y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida durante 40 años a causa de incredulidad. La incredulidad, esa palabra, era la razón por la que tuvieron que morir en el desierto millones de israelitas. Y finalmente, bueno, casi finalmente, no fuimos creados, como dijo el versículo que leí, no fuimos creados para vivir solo por pan o de pan, sino por la palabra de Dios, por cada cosa que sale de la boca de Dios. El pan solo alimenta una parte de nosotros y no precisamente la eterna. Mucho, mucho cuidado en enfocarnos más en el pan que comemos que el pan de vida, que es la palabra de Dios. En 1 Corintios 10, y con esto sí que termino, versículo 11, dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo, este viaje, este tiempo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y luego en los versículos 7, 8, 9 y 10 nos da 4 razones, o 4 cosas para aprender. Primero, no ser idólatras. 2, no ser inmorales, fornicación. 3, no tentéis a Cristo. Y 4, no murmuréis. 4 lecciones muy claras. Entonces, en este confinamiento, en este confinamiento y para el nuestro, ¿qué podemos aprender? Que debemos de mirar a Dios, debemos de saturarnos y comer de su palabra y creer lo que dice. Que Dios os bendiga y os ayude a hacer exactamente eso. Hasta la próxima. Agur.